Hola chicos, buenos días, espero que se encuentren bien. Veo que tienen muchas dudas sobre el primer trabajo del corte 2 que se tiene que entregar para el 23 de abril. Recuerden que este es el módulo 3 y 4. Les acabo de dar una extensión para el día lunes. Sin embargo, ya saben que les doy más tiempo y que incluso pueden entregarlo 3 o 4 días, menos bien 4 o 5 días antes de que sea el corte. ¿Esto por qué? Pues porque yo en esos 3 días me dedico a revisar todos los proyectos. Ustedes tienen chance de poder entregarlo en esos momentos, ¿no? El asunto es de que sea un buen trabajo. Recuerden que aquí les pido portada, índice, contenido, conclusión grupal, referencias en formato APA en el trabajo y al final en las referencias bibliográficas. Y deben subir el trabajo en la plataforma en PDF. Todos los integrantes del equipo, por favor, deben subir el trabajo. Esto me pasó mucho en el primer corte, que muchos de ustedes no, incluso algunos no les pusieron portada completa a sus trabajos de sus nombres completos o escribieron mal su nombre o mi nombre, entonces esto ya no para el segundo corte, por favor, que ya no pase. Por otro lado, hay muchas plantillas que pueden tener para Word y para PowerPoint. Por ejemplo, aquí tengo unas plantillas, ya había guardado, ya las había abierto. No sé qué le pasa a esto. Este, Tengo unas plantillas que son muy fáciles de poder descargar en cualquier página. Las pueden encontrar incluso pues de manera gratuita, ¿no? Aquí tengo, perdón, plantillas. Yo tengo unas para Word, pero también, perdón, para PowerPoint, pero también hay para Word, ¿no? Esas, por ejemplo, son unas. Ya la mayoría de estas plantillas que ustedes pueden tener en internet ya tienen 4 o 5 páginas donde incluso vienen logotipos, figuras, formas y ya están muy bien elaboradas, ¿no? Entonces, pues yo les recomiendo que las descarguen y jueguen con los colores, con las formas, pues ya no tengan mucho que batallarle en eso, ¿no? Por favor, que sean buenos trabajos de calidad. Me pasó que pues muchos de esos trabajos fueron muy básicos, ni siquiera están bien escritos. Entonces, por favor, que sean buenos trabajos esta vez, ¿no? Como les dije, pues hay muchas partes, muchos tipos de texto, muchas formas, formatos que pueden utilizar. Miren, por ejemplo, juega con colores, formas, figuras que nada más pueden copiar y pegar, ¿no? Entonces, pues incluso hasta aquí tienen, la mayoría ya tienen sus propios como loguitos, formas y figuras para que ustedes puedan nada más copiar y pegarlas, o sea, diagramas, figuras, todo, ¿no? Eso ya están muy completos, por favor, descárguenlas. También hay para Word, ¿no? Este, pues, no sé si saben, pero PowerPoint se puede cambiar a cualquier tamaño. Entonces pueden hacerlo incluso los trabajos aquí en PowerPoint por las imágenes. A mí me gusta más trabajar PowerPoint por las imágenes porque son más fáciles de mover o modificar que en Word, ¿no? Pero eso es como ustedes gusten. Bien. Dice, realizar una investigación en equipo de 5 alumnos relacionada al ámbito de la práctica de la ingeniería civil en la que se seleccione una muestra de los datos y se practique en ella los conceptos de estimación y planteamiento de la prueba de la hipótesis del comportamiento de los datos donde proviene la muestra. Ustedes no van a realizar una investigación de un proyecto, o sea, no lo van a elaborar ustedes. No van a hacer ustedes hacer la hipótesis, no van a hacer el planteamiento, no van a hacer las muestras, no. Van a investigar por lo menos unas 3 tesis o proyectos ya de obras que ya se hayan realizado en el gobierno donde venga la información completa. Normalmente los proyectos de tesis es un pasito antes de los proyectos ya que se hacen ya a una escala grande, ya para poder realizar un proyecto ya en la vida real. Entonces, los proyectos de tesis son muy buenos y para eso nos sirven, ¿no? Ya les había dado yo el caso de mi tesis. Se los explico yo porque al final de cuentas, pues yo fui la que lo hice y pues eso es lo que puedo hablar, ¿no? Hay como estas, hay infinidad. Las palabras claves, por ejemplo, en el caso de mi tesis, crecimiento, población, etcétera. Si estás hablando de la que es Facultad de Arquitectura, pues estás hablando de una obra, de un proyecto, Facultad de Ingeniería, de un proyecto. Entonces, por ende, se entiende que ella va a desarrollar un proyecto. Entonces, las palabras clave serían crecimiento, población, investigación, muestras, etcétera, ¿no? Para que puedan darse de cuenta de qué proyectos les funcione y cuáles no. Ahora, de esos 3 proyectos van a investigar, por ejemplo, los planteamientos del problema. Que si se dan cuenta en mi índice, dice,
aquí. Ámbito regional, localización y población, sistemas de enlaces, o sea, cómo se relaciona por carreteras, vías este lugar, ¿no? Sistema de ciudades que están alrededor, aspectos económicos, delimitación física, estructura urbana, análisis de medio físico, todo esto nos habla de una investigación de estructura, ¿no? Aquí, por ejemplo, propuesta de crecimiento, ya que se utilizan las fórmulas, programas de desarrollo, políticas de proyectos prioritarios, y todo esto para que nos dé resultado pues un proyecto, ¿no? Ahora, aquí en el planteamiento del problema viene lo que se va a estudiar. La hipótesis aquí dice, la hipótesis es como una idea de lo que tú piensas que puede llegar a pasar. Entonces, al final, en las conclusiones, se dice si sí o no se cumplió con esta hipótesis, ¿no? O se puede decir que todavía no se va a saber, sino que se hace una estimación. Entonces, bueno, tienen que poner, en primer lugar, tienen que poner el nombre de la persona que hizo la tesis, ¿no? Y el nombre de la tesis y en qué año se hizo, si lo hizo para alguna institución pública, de gobierno o una escuela, ¿no? Pues tienen que poner en resumidas cuentas el planteamiento del problema, la hipótesis, también resumida, y cómo empezó a utilizar esto del muestreo. Por ejemplo, aquí dice, por ejemplo, en el esquema metodológico que yo utilicé, ¿no? Plan de desarrollo urbano del municipio de La Paz. Esta es la descripción de lo que se busca y el desarrollo del proyecto, ¿no? En cada etapa. Datos económicos, en donde se buscó. Aquí se hace, no sé por qué se mueve así, pero aquí se hace dónde se empieza a desplazar, por ejemplo, los aspectos socioeconómicos y los sectores, sistema de enlaces, ¿qué otra cosa? Los planos, pues aquí también delimitación física. Entonces se hizo una delimitación física, aquí por ejemplo de todos los Reyes La Paz, y se hizo una delimitación física. Esto ya nos habla de que aquí solamente en esta sección se va a estudiar, eso es lo que tienen que poner. Se estudió, se hizo un polígono con estos puntos para hacer la investigación de lo que se requería de infraestructura, ¿no? Eso, ¿cómo lo van a saber? Pues tienen que leer parte de la tesis o parte del estudio. No lo van a saber nada más porque sí, eso viene en el estudio, viene dentro del proyecto. Y, por ejemplo, aquí se hace una estructura poblacional de lo que es ahorita, en ese momento fue los Reyes La Paz, la hipótesis de crecimiento. Aquí, por ejemplo, yo hice una hipótesis de crecimiento de acuerdo a lo que había estado creciendo en años anteriores y se hizo a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Esto es lo que yo pensé que iba a crecer la población en que fuera en alto nivel de crecimiento en el 2018, ¿no? Ya ahorita, ya en esta época ya podría corroborar si efectivamente fue eso o no, pero hasta en ese momento pues no, yo tengo una hipótesis de crecimiento de la población y aquí también tengo habitantes, si es por hombre, por mujer, por niñas y niños. ¿Esto de qué nos sirve? Pues al final de cuentas todo esto nos da como resultado saber cuántas mujeres, cuántos hombres hay, niños, niñas, qué tipo de infraestructura cuenta ahorita, en ese momento los Reyes La Paz y qué tipo de infraestructura se necesita a un mediano o a un largo plazo. Entonces de ahí se desprenden los proyectos. Yo en mi caso, pues lo que analicé de acuerdo al déficit que había en ese momento, es decir, si yo hice una tabla de investigaciones, ¿no? Y yo vi que le hacían falta escuelas, perdón, se está tardando mucho, yo vi que se hacían falta escuelas, ay, es que ya se cerró por disco, pero yo vi que hacían falta escuelas, ¿no? Entonces, si hacen falta escuelas, pues, ¿qué es lo que yo voy a desarrollar como proyecto arquitectónico? Pues una escuela, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que hacer ustedes. Tienen que investigar al menos 3 proyectos. De esos 3 proyectos, colocar en un apartado nombre del que lo hizo, escuela, fecha, institución. Después, cuál fue su planteamiento del problema, cuál fue su hipótesis, en dónde realizó los estudios que demuestran algo de probabilidad estadística. Pues bueno, fue en el muestreo, fue en la hipótesis de crecimiento, fue en la investigación de la infraestructura que está aquí, aquí, aquí. Y al final de cuentas ustedes van a decirme por qué fue importante realizar toda esa investigación para realizar un proyecto de ingeniería civil. Ese es el sustento de un proyecto. Eso es lo que ustedes quiero que hagan, por favor. No el proyecto como tal, sino que lo desmiembren, los coloquen, lo pongan, lo investiguen, lo analicen y lo coloquen ahí. Eso es todo. Espero que con esto les haya quedado un poquito más claro.